puede aprender de esas experiencias nuestras y se pueden acortar muchos tiempos y utilizar cosas que ya aprendimos, que a nosotros nos tocó años descubrir cómo tenían que ser las cosas y se pueden hacer mucho más rápido, no iguales, pero entender muchas de esas cosas. Me voy a sentar un momentico. Gracias. Una breve historia del narcotráfico en Colombia. A comienzos de los 80, el nombre de un señor que todo el mundo asocia con Medellín, que yo no lo repito nunca, de mis labios nunca sale ese nombre, quería todo el poder. Apareció en nuestro país como por arte de magia una riqueza insólita. Y esa insólita, por supuesto, era un espejismo inicial, pero muy rápido la sociedad se dio cuenta de que esa riqueza tan gigantesca que aparecía y que atraía a todo el mundo ávida de dinero, después descubrieron que era una riqueza asociada con el narcotráfico, y el narcotráfico donde esté será corrupción, la máxima corrupción posible. ¿Por qué? Porque el que tiene precio se lo encuentran. El que tiene precio se lo encuentran. Puede ser desde muy poquito en la calle hasta una persona súper importante, pero ellos tienen los recursos infinitos. Y al que estorba lo eliminan. Es la expresión más grande de destrucción de una sociedad. No hay narcotraficante bueno. No hay narcotraficante que tenga buenas propuestas para transformar la sociedad, porque la raíz de esa persona, sí, es una raíz viciada, porque el narcotráfico es la corrupción y la destrucción. Entonces, si aparece un narcotraficante que tiene buenas propuestas, pues yo les digo, pues mírelo muy bien y piénselo muy bien, porque ese origen está viciando cualquier posibilidad de hablar de propuestas buenas. Repito, porque viene de la destrucción, que es la corrupción y la muerte. Entonces, esa bondad no es bondad, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. La primera etapa, cuando apareció en Colombia, ese señor pensaba que iba a ser el presidente de Colombia. Y hay algo que quiero señalar muy importante acá en México, y lo he dicho ya en otras oportunidades, y lo digo en serio, pero con respeto, y es, siempre el narcotráfico está buscando el mundo del poder, y el mundo del poder va de la mano de la política. Alcaldes, no permitan que el narcotráfico entre a los espacios donde ustedes van a gobernar, porque el que permite eso termina siendo sometido por quienes le están financiando o pagando. Entonces, en esa primera instancia, el señor que estaba a la cabeza, él pensó que iba a ser el presidente de Colombia y retó al Estado colombiano. El narcotráfico retó al Estado colombiano. No fue que el Estado retó al narcotráfico, sino el narcotráfico retó al Estado colombiano. Y Colombia se demoró 13 años para resolver ese problema. 13 años. Y le tocó al presidente César Gaviria, que tengo entendido que pasó por acá. Y a él le tocó enfrentar a este señor, y fueron 13 años de terrorismo en unas expresiones violentas que nos hicieron llorar a nuestra sociedad, y los momentos más amargos, y el miedo siempre encierra. La gente quería más, encerrarse, subir los muros, poner cercas que para cuidarse, en fin, todo eso. Pero ese señor pensó que se iba a tomar el poder. Después, cuando dijeron, no puede ser que él llegue a ser el poder, entonces, pero se puede comprar el poder. Entonces se buscó que el narcotráfico acercarse para poner un presidente y a estar a su alrededor. Y también falló ese problema. Y después, ya en el año 2000, ya el narcotráfico no pretende nombrar un presidente o estar al lado del presidente, sino empieza a llegar al poder local por todas estas partes y al Congreso de la República. Todo eso va de la mano de unos cambios que vale la pena que ustedes entiendan muy bien y por qué estamos en México hoy y bajo las circunstancias que se viven. Al principio el narcotráfico, en la primera etapa, se producía la coca en Bolivia y en Perú. Entonces, unos colombianos se dieron cuenta de eso, y al producir la coca en Bolivia y en Perú, la procesaban allá, la llevaban a Colombia y después la llevaban a los Estados Unidos. Después dijeron, ¿y por qué la tenemos que producir en Colombia y en Perú? Si en Colombia se puede producir. Entonces, en lugar de producirla en Colombia y en Perú, empezaron a producirla en Colombia, que con esa biodiversidad que tenemos en nuestro país, todo se da. Y preciso en Colombia se podía cultivar la cocaína. Entonces se saltaron el paso de traerla de Perú y Bolivia, y ya era desde Colombia, y ahí se hacía todo. Se cultivaba, se procesaba, se transportaba y se distribuía las ganancias infinitas.
Aparece toda una cantidad de políticas sellando la entrada desde Colombia a los Estados Unidos, por ejemplo, con el Plan Colombia y otras cosas, y aparece México ya con toda la fuerza. Y aparece México porque entonces empieza a llegar la droga a través de México para que a través de México llegue a los Estados Unidos. Y aquí está la frontera, y aquí hay un conocimiento de cómo ir y venir entre los Estados Unidos, y eso hace un cambio profundo en el tema del narcotráfico en el mundo, y en particular lo que ocurre con México. Entonces la situación que hoy vivimos no es igual a la de Medellín o la de Colombia en 1980, es otra condición del mundo del narcotráfico. Hay que entenderlo muy bien, y aparece un fenómeno que es bien importante tenerlo claro, que es peligrosísimo, lo tenemos que tener claro en toda América Latina. Aquí le dicen el narcomenudeo, en Colombia se le dice el microtráfico, el macrotráfico es el grande global, pero ya es el otro que van a vender en nuestras ciudades y empieza a hacer negocio para muchos de ellos ya la venta de drogas en el nivel local. Ojo, alcaldes, que les va a tocar ese tipo de cosas, y es muy importante trabajar porque ahí hay un problema muy serio, porque va a estar asociado con esas grandes bandas de narcotráfico. Ese es el mundo del narcotráfico. ¿Y qué pasa? El narcotráfico siempre busca control territorial. Este espacio es mío. Por eso los carteles se enfrentan, ¿sí? Dije, aquí vamos nosotros, este es nuestro espacio. Siempre el narcotráfico se está transformando. El narcotráfico está aprendiendo a hacer las cosas y siempre están inventándose algo nuevo. También es siempre violencia, siempre corrupción y siempre desintegración social. Yo quiero señalar eso, no hay consecuencias favorables de esa actividad, porque siempre será destrucción. Ese era un pequeño paréntesis para compartir con ustedes. Y ahora, ya lo dije de otra manera, pero valga la pena repetirlo, el narcotráfico es una bomba que destruye, porque va de la mano de una cultura de la ilegalidad y la corrupción, afecta a la política, a la policía, a la justicia, al sector privado, a las comunidades y a la misma cultura de las comunidades. Pues ustedes en México han oído hablar de los narcocorridos, narcocultura, eso hace parte de una penetración muy profunda y muy seria dentro de todo lo que ocurre, y eso nos ha pasado a nosotros también. Destruye los cimientos sociales. Para mucha gente entrar, ahora veía aquí en una conversación con algunos de ustedes, decía, prefiero 5 años a los rey que toda la vida a los perros. Eso es fatal. Por eso yo decía, ¿ustedes han visto algún narcotraficante llorando cuando lo capturan? Porque si a ustedes lo cogieran y dijeran, me cogieron y me voy a pasar el resto de mi vida en una cárcel de los Estados Unidos, pues yo lloraría todo el día. Y uno no ve ni con ojeras, ni con nada, y se paran y se ríen, pues que están viviendo de acuerdo a una forma distinta de pensar, y dices, aquí ahora, listo, ya cumplí, y se consideran satisfechos con eso. Hay que entender todo ese tipo de cosas, y entonces se convierte en una forma de vida y se convierte en oportunidades para la gente, y eso es fatal, porque ahora en una sociedad que queremos construir democrática y justa, nosotros queremos que las oportunidades existan, pero no precisamente en el mundo de la delincuencia. Y tiene que ver, y esto es un problema para alcaldes también, con una cantidad de rentas ilegales, muchas veces asociadas con hechos legales, como la venta de drogas, pues bueno, eso está por fuera, el secuestro, los juegos de azar, la prostitución, y muchas de esas cosas van a actividades que tienen